Ok, los años de Sofía dentro de 12 años. A ver, muchachos, ¿ustedes qué opinan? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Por qué? De forma respetuosa. ¿Sí? ¿Qué dicen los demás? Vamos, muchachos, sin miedo al éxito. Dice su compañero Genaro, los años de Sofía dentro de 12 años. ¿Cómo se representaría este enunciado en lenguaje matemático? ¿Qué es lo que estamos viendo? X más 12, ¿no? X más 12, ¿por qué, compañero? ¿Por qué? A ver, ¿quién me dice por qué sería X más 12? Porque no sabemos cuántos años tiene Sofía, pero le están sumando otros 12 años. Ah, muy bien, excelente respuesta, así es. Miren, es cierto lo que mencionan sus compañeros, ¿de acuerdo? En matemáticas, cuando desconocemos el valor de una cantidad, pues lo asignamos con la letra X, o a veces Y, o a veces Z, o a veces cualquier otra letra, pero lo más común es con la X. Entonces, los años de Sofía, al momento de traducirlo en el lenguaje de las matemáticas, lo estamos representando como un valor desconocido, que sería X. Lo que sí sabemos es que a ese valor desconocido, dice dentro de 12 años, pues esa parte de dentro de 12 años hay que traducirlo también al lenguaje matemático, y dentro de 12 años pues significa sencillamente que se le va a sumar, ¿verdad? Es como si yo le preguntara, a ver, Genaro, ¿cuántos años vas a tener dentro de 12 años? Ah, pues Genaro, para saber cuántos años va a tener dentro de 12 años, pues va a realizar una suma. Entonces, sí, sí es cierto. Muy bien, la primera respuesta es correcta, la que mencionan sus compañeros es el inciso C. Los años de Sofía lo representamos con X, que no sabemos cuánto es, pero lo que sí sabemos es que dentro de 12 años significa sumar 12. Entonces, corrijan, señalen la respuesta correcta. Número 1, inciso C. Ok, ¿alguien más que me apoye con el número 2? Claro, profe. Adelante. El doble de un número menos 15. La pregunta sería la respuesta, sería la B, 2x más 15. Ah, Ok, no, menos, perdón. menos 15, ¿verdad? A ver, los demás compañeros, ¿qué opinan? Sí, está bien. ¿Está bien? Sí, sí, miren, aquí es importante para aquellos que tengan su duda que la palabra el doble de un número pues significa multiplicar por 2. Si yo les digo, a ver, el doble de 5, pues vas a multiplicar 2 por 5. Si yo te digo el doble de 10, ah, pues estamos multiplicando por 10, ¿no? Pero ahí mismo te lo dice, ¿no? Menos 15, el doble de un número, que no sabemos qué número es, por eso estamos asignando otra vez la incógnita con la variable x. Dice el doble de un número, pues sería 2x. Menos 15, pues literalmente, así como se escucha, traducido en lenguaje ya algebraico, en el lenguaje del álgebra, pues sería menos 15. Entonces, efectivamente, muy bien, el inciso B sería la respuesta del número 2. Con la B de bueno, ¿eh? Ok, vámonos al tercero. ¿Quién me apoya con el tercero? Adelante. Dice, años de Margot hace 3 años. Y mi respuesta fue, es la 3x porque años de Margot hace 3 años Ok, a ver, joven, es el de Ajá. los años que tú antes. A ver, dígame su nombre, por favor. Genaro, Ah, Genaro, mira, Genaro. Ahí te va. Te voy a preguntar ahorita, ¿cuántos años tienes, Genaro? yo tengo 15. Ok, y hace 3 años, ¿cuántos tenías? Yo hace 3 años, yo Ajá. tenía 12 añitos. Ok, ¿qué operación estás realizando ahí, Genaro? Una de menos. A una de menos, ¿verdad? Entonces hay que revisar otra vez su respuesta. A ver, jovenazos, ¿cuál Es sería? Es la B. la E. Fíjense bien. Años de Margot es una cantidad que desconocemos, ¿de acuerdo? Y le vamos a asignar la letra X. Pero luego dice, hace 3 años, espero que se hayan dado cuenta, bueno, Genaro ya lo captó muy bien, que a su edad le tuvo que restar 3 años. En este caso, a la edad de Margot, que no sabemos cuánto es, le tenemos que restar 3 años, ¿verdad? La respuesta es el inciso E, de elefante. ¿Sí? ¿Ya corrigieron? Inciso E, de elefante. Ok, vámonos al 4. Esos que están mudos, ¿quién quiere participar con el número 4? Aquí lo importante es participar, muchachos. No, no le hace que, no importa que estén mal. Aquí lo importante es No. participar. Ok, lea, por favor.
Un número más el siguiente es la C. Un número más el siguiente. Híjoles, este está más complejo. ¿Alguien tiene alguna otra respuesta diferente? ¿La A? ¿Quién dijo la A? Yo, Eduardo, Ok, Eduardo, ¿por qué opinas que la A? porque al ser un número más el siguiente, se puede decir que es un número desconocido y ya se está sumando otro número, pero también no sabemos cómo no. Ok, más o menos, joven. A ver, ahí les va para todos, ¿eh? Si yo pienso, dice, un número más el siguiente. No me dice qué número es, pero les voy a dar un ejemplo muy concreto. Si yo pienso en el número 3, ¿de acuerdo? Si yo pienso en el número 3, ¿quién sería el siguiente? El 4. Muy bien. Y si yo pensara, por ejemplo, en el número 7, ¿quién sería el siguiente? Ok, ¿qué estamos haciendo en realidad? O sea, si tengo el 3, para hacer el 4, ¿qué tengo que hacer? Pues tomar el mismo 3 y sumarle 1, ¿verdad? Para que me dé el 4. Si estoy pensando en el 7, y para encontrar el siguiente, ¿qué hago? Pues pienso en el mismo 7 y le estoy sumando 1, ¿estamos de acuerdo? Entonces fíjate bien, aquí en el número 4 te dice un número más el siguiente. No sabemos cuál es ese número. Por lo tanto, lo representamos con la letra X. Y luego, más el siguiente, bueno, pues el siguiente sería ese mismo número más 1. No sé si me doy a entender. ¿Sí? Entonces la respuesta efectivamente, jóvenes, es el inciso A. ¿Sí? Cuando pensamos en un número más el siguiente, en realidad lo que estamos pensando es en X, que sería ese número, y el siguiente pues tendría que ser X más 1. ¿De acuerdo? Entonces en el número 4, respuesta, inciso A. Ok, vámonos al 5. ¿Quién me apoya con el 5? ¿Quién lo lee y da su respuesta? ¿Quién dijo yo? Vamos muchachos, alguien que no haya participado de preferencia. A ver, joven Osvaldo, ¿está por ahí conectado? A ver, usted léame el 4 por favor. El 5 por favor. El 5, ¿y cuál sería la respuesta? Perímetro de un cuadrado Ujú. sería la A. Ok, muchas gracias. A ver muchachos, ¿todos de acuerdo con esa respuesta? Sí, maestro. A ver, ¿todos están de acuerdo con esa respuesta? No, profe. ¿No? ¿Usted sí? No, a ver, ¿por qué no están de acuerdo? Esos que están dudosos. Ser el perímetro de un cuadrado tendría que ser la misma, del mismo, tendría que medir lo mismo, tendrían que tener las mismas medidas. Ajá. Yo pienso que sería la C, el inciso C, 4X. Ok. Bueno, entonces les va pues para todos. Primero hay que entender que es un perímetro, ¿eh? Si no sabemos qué es un perímetro, pues ¿cómo vamos a traducir eso? Y también entender que el perímetro de un cuadrado, pues hay que entender también que es un cuadrado. Entonces fíjense bien. Para empezar, un cuadrado, pues es una figura geométrica de lados rectos, cerrada, que tiene 4, ¿verdad? 4 lados rectos y que sus medidas de esos lados tienen que ser las mismas. Entonces una figura geométrica cerrada delimitada por lados rectos donde sus 4 lados tienen la misma medida. Eso es un cuadrado. ¿Qué es el perímetro? Pues el perímetro es medir el contorno de ese cuadrado y como su compañero lo menciona, ¿sí? Pues es un cuadrado, tiene 4 lados y el perímetro sería pues que esos 4 lados tienen que medir lo mismo. Y el perímetro, para encontrarlo, pues es sumando la medida de todos esos lados. O sea, que tenemos que sumar X más X más X más X. Tendríamos que sumar el mismo número, que no sabemos cuánto es, que sería el lado. En este caso estamos representando la medida del lado con X, que no sabemos cuánto es. Pero lo tendrías que sumar 4 veces. Pero si tú sumas 4 veces un número, pues es lo mismo que multiplicarlo mejor por 4. ¿Sí estamos de acuerdo? Si yo les mando a comprar 4 virotes a la tienda, ¿no? Imagínense, el virote cuesta 5 pesos y yo les mando a comprar 4 virotes. Bueno, pues serían 5 más 5 más 5 más 5, ¿verdad? Sumado, pues 4 veces el 5. O lo que es lo mismo, pues nada más lo multiplicamos por 4.
Entonces, efectivamente, para encontrar el perímetro de un cuadrado, la respuesta sería el inciso C. ¿Sí? El perímetro de un cuadrado sería sumar 4 veces la misma cantidad. Pero aquí está representada de forma de multiplicación. Sumar 4 veces una misma cantidad, pues es equivalente a multiplicar esa cantidad por 4. Sí, muy bien, ese sería el 5. A ver, vámonos al 6. ¿Quién me ayuda con el 6? ¿Quién dijo yo? Ok, señorita Citlali, adelante. Dice, 6, ¿verdad? Sí, Un por múltiplo favor. de 7. Así es. Una B. La B. Ujú. Ok, a ver, jovenazos, para todos, señoritas, ¿qué significa la palabra múltiplo? ¿Cómo lo traducimos? ¿Con qué operación matemática la asociamos? Multiplicar. Multiplicar, así es. ¿A dónde? Entonces estamos multiplicando un número, ¿de acuerdo? Que no sabemos cuál es ese número, pero lo estamos multiplicando ¿por cuánto? 7. Por 7. Pero a ver, su compañera menciona que sería el inciso B. Y acá dice que es un número multiplicado por 7. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál sería la respuesta? La C. La C, pero la C tiene una suma ya medias, ¿eh? La D, pero la D dice 7 más 7. A ver, ahí les va. Estamos pensando en un múltiplo de 7, ¿de acuerdo? Vamos pensando en los múltiplos de 7. Es como la tabla del 7, jovenazos. Imagínense, si yo veo nada más los puros resultados de la tabla, sería 7, 14, 21, sería 28, 35, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el 7 pues sería 7 por 1. El 14, 7 por 2. El 21, 7 por 3. El 28, 7 por 4. Entonces, si yo multiplico un número desconocido por 7, ¿cómo se representaría? 7X. Así es, ¿de acuerdo? La respuesta va a ser el inciso A. Un múltiplo de 7 se va a representar como 7x, porque en realidad lo que estamos haciendo es multiplicar por 7 ese número. ¿Sí? La palabra múltiplo, pues asocienlo con los resultados de la tabla, ¿no? Si yo les digo, a ver, los múltiplos de 5, pues sería 5, 10, 15, 20. Es una sucesión aritmética, ¿no? Ok, vámonos al 7. Muchas gracias, señorita Citlali. A ver, vámonos al 7. Dos números cuya suma es 3. ¿Y cuál sería la respuesta? La B. ¿La D? La B. ¿La B de bueno? Sí. Ok. Sí, totalmente de acuerdo. Son dos números, pues son dos cantidades desconocidas. Pues le damos X a una cantidad desconocida y le damos el valor de Y a otra cantidad desconocida, ¿no? Y aquí nos lo dice muy claro. Es una suma, ¿verdad? Es una suma y nos dice que pues el resultado en este caso es 3. Efectivamente, B de bueno. Número 7, B de bueno. Ok, vámonos al 8. El doble de un número menos su mitad. ¿Qué contestaron? El doble de un número menos su mitad. Ok. ¿Los demás qué opinan? El doble de un número ya lo habíamos contestado. El doble de un número va a ser 2x. Entonces la segunda parte que dice menos su mitad, pues es una resta. Entonces fíjense, por sentido común, descarto todo donde no tenga restas. El A no hay restas, el B no hay restas, en el D no hay restas, en el E tampoco. ¿Sí? Entonces el doble de un número menos su mitad. Ahora, ¿cómo encontramos la mitad de un número? ¿Qué hacemos en realidad? Si yo les digo, por ejemplo, la mitad de 10. 5. ¿Qué operación estamos haciendo? Una división, dividir entre 2. Entonces yo tendría que buscar aquí, pues el doble de un número y una división de ese número entre 2. Recuerden ustedes que la fracción, ¿sí? La división también se puede representar como si fuera pues un quebrado. No sé si alcanzan a ver la flechita, pues, pero la respuesta sería el inciso C.
El doble de un número menos su mitad. ¿De acuerdo? Efectivamente su compañero contestó bien. La respuesta es el inciso C. Vámonos al 9. El quíntuple de un número. ¿Qué operación matemática es? El quíntuple no suena como a múltiplo, es una multiplicación de un número. Sí, estamos haciendo una multiplicación. Inciso D. Así es. El quíntuple de un número es multiplicar un número 5 veces, ¿verdad? Efectivamente, muy bien a los que contestaron, la respuesta es el inciso D. Vámonos al 10. Dos números se diferencian en 15 unidades. La C. Hablamos de dos números, por lo tanto tenía que haber dos variables diferentes para denotar esos números que son diferentes, porque si ponemos la misma X estaría un error, ¿sí? Luego la palabra se diferencian. ¿Qué significa se diferencian? ¿Qué operación matemática se les viene a la mente? Se diferencian. División. ¿Es una división la diferencia? A ver, muchachos, si yo tengo 47 años y Genaro tiene 16, ¿cuál es la diferencia de edad? ¿Es una división? ¿Resto? Es una resta, así es. La palabra se diferencian en realidad es un sinónimo de una resta. ¿De acuerdo? Entonces estoy pensando en dos números cuya diferencia es 15 unidades. Les doy un caso muy particular. Si yo pensara en el 30 y pensara en otro número, que al momento de restarlo la diferencia fueran 15 unidades, pues tendría que ser el 15, ¿no? O si pensara en el 45, pues tendría que ser el 30. O si es el 60, pues el 45. O sea, son números que se van a diferenciar en 15 unidades. A ver, ¿cuál sería la respuesta? La E de elefante. Sí, la clave nos lo está dando el se diferencian en 15 unidades. La clave es que es una resta. Entonces yo resto dos números y el resultado de esa resta es 15. E de elefante, número 10, vámonos al 11. Número impar. A ver. ¿Cuál sería un número impar? ¿Cómo representamos un número impar? ¿Sí sabemos que es un número impar? Los números impares, bueno, vamos platicando más bien de los números que son pares. ¿Cuáles son los números pares? Aquellos números que al momento de dividirlos entre dos, el resultado es un número entero y el residuo es 0. Por ejemplo, números pares clásicos, ¿no? El 2, el 4, el 6, el 8, el 10, esos serían los pares. Bien, ¿cuáles son los impares? Pues aquellos que cuando yo divido entre 2, el 3 es un número impar, el 1, el 3, el 5, el 7, el 9, el 11, así es. Todos esos son números impares. Bueno, ¿cómo puedo yo asegurar que al momento de escribirlo en lenguaje algebraico, el resultado siempre sea un número impar? Que siempre represente un número impar. ¿No? Es la D, ¿no? Bien, vamos a pensar en lo siguiente. Fíjense bien. Vamos a analizar la respuesta del inciso A. X más 1 me va a dar un número impar siempre. Por ejemplo, si yo pienso un valor para X, piensa en un valor cualquiera, un valor chiquito. Del 1 al, no sé, del 1 al 100, un valor chiquito. O bueno, del 1 al 10, para no pensar tanto. Pensemos que X vale 5. Y si yo le sumo 1, el resultado es un número impar. No sé si me entiendan. No, ¿verdad? Así es, muchachos, no. Entonces, la respuesta no podría ser el inciso A, porque al menos hay un valor para el cual no se cumple. Yo podría decir, bueno, si es 3 y le sumo un 1, pues es 4, no es número impar. Si es un 5, si es un 4 y le sumo un 1, me da un 5 y sí es un número impar. O sea, miren, estoy revisando si la respuesta A, si el inciso A fuera la respuesta, tendría que cumplirse que para cualquier número que yo piense, al momento de sumarle 1,
esa respuesta siempre tendría que ser impar. Si ese valor de x nosotros le asignamos un número que ya sabemos que es impar, por ejemplo el 1, el 3 o el 5, y al momento de sumarle 1, pues la respuesta se va a convertir en un número par, entonces no podría ser la respuesta. No sé si me doy a entender. ¿Sí? La representación en lenguaje algebraico de número impar no puede ser x más 1, porque va a haber valores de x que no lo van a cumplir. Sencillamente, al momento de sumarle al 3 o al 5 o al 7 o al 11 el 1, pues se convierte en par y ya no será un número impar. Eso no podría ser la respuesta. ¿Sí? A ver, analicen ahora el inciso B. X más 1, como ya saben ustedes, pues a veces puede ser un par o a veces puede ser un impar. Pero ¿qué pasa si lo multiplico por 2 ese número? Si vamos pensando que el resultado de x más 1 sea un número par. Si es un número par, por ejemplo el 6, que x más 1 sea 6, ¿sí? Y lo multiplico por 2, pues ese número par sigue convirtiéndose en número par. ¿De acuerdo? Y si x más 1 fuera impar, ¿sí? Que fuera, por ejemplo, x más 1 que fuera 5, ¿qué pasa cuando lo multiplico por 2? Pues si fuera el x más 1 5 y lo multiplico por 2, se convierte en 10. O sea que todo número impar se va a convertir en ¿qué? En par. Entonces no puede ser el A, no puede ser el B. Y el D, muchachos, pues piensen en un número. Y vamos multiplicándolo por 3. Por ejemplo, ¿qué pasaría si x vale 7? Si x vale 7 y lo multiplico por 3, ¿cuánto me da? 21. Ok. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tengo que pensarles en un número que no lo convierta, que no sea impar? A ver. 9 me daría 27. Va a haber valores de x que cuando yo lo multiplico por 3 nos hace impar, ¿no? Por ejemplo, el 2. Si x vale 2 y yo lo multiplico por 3, pues 3 por 2 se hace un número par. Entonces el inciso D no podría ser la respuesta. Y pues si se fijan bien, el inciso D y el inciso E en realidad representan la misma situación. Sumar 3 veces un número, pues es lo mismo que multiplicarlo por 3. ¿Sí? Les regreso el ejemplo de los virotes. Si yo los mando a comprar 3 virotes, ¿verdad? Que es el inciso E, pues sería virote más virote más virote, pues es lo mismo que tomar, pues, un virote multiplicado por 3, ¿sí? Entonces en realidad el inciso D y el inciso E es la misma representación. Sí, entonces ahí no se cumple que para cualquier número que uno esté pensando siempre el resultado va a ser impar. ¿Sí? El único que te va a garantizar esa respuesta es el inciso C. Tú piensas en un número, ¿de acuerdo? En el que quieras. Multiplícalo por 2 y súmale 1 y el resultado siempre va a ser un número impar. ¿Sí? Te voy a dar un ejemplo. Si x es par, si x vale 2, pues multiplicamos por 2, se convierte en 4. Y le sumas un 1, se hace impar. Ok, ahora si x no fuera par, que x fuera un número impar. Si vamos pensando que x vale 3, que es un número impar. Ok, ¿qué pasa al 3 cuando lo multiplico por 2? Pues se convierte en par. Y si le sumo 1, se hace impar. Entonces, jóvenes, el inciso 11, ¿de acuerdo? La respuesta sería el inciso C. 2x más 1 me sirve para representar un número impar, para cualquier valor que vaya a tomar x. ¿Sí? Mande. Me esperaría 30 segundos nomás para salir y entrar porque me está fallando, ¿sí? Ándale pues, está bien. Vamos. No escuché la respuesta de la 10. Ah, ok. De la 10 habíamos mencionado que era la E de elefante. Ok, gracias. Bien, vamos en el número 11. Un número es 10 veces, perdón, número 12. Un número es 10 veces otro número. Uy.
Aquí estoy, muchachos, ¿eh? Estoy dándole tiempo a su compañero a ver si ya se conectó. Pero no nos va a dar el tiempo. Vamos revisando el 12. ¿Quién me ayuda con el 12? ¿Quién lo lee y me da su respuesta? Un número es 10 veces otro número. Muchas gracias. ¿Cuál sería tentativamente nuestra respuesta ahí? Yo puse B. Ok. Los demás. Y las demás. B también. B también. Puso la E. Ok. Un número es 10 veces otro número. Bien, vamos dando un ejemplo así muy, muy concreto, muy específico para que nos ayude después a razonar hacia lo general. Un número es 10 veces otro número. Vamos pensando en el 5. Si nuestro número es 5, bueno, ese sería 1, 5. Y dice, es 10 veces otro número. Estamos hablando de qué número entonces. Si pensamos en el 5 y el otro dice 10 veces, estaremos pensando en 10 veces 5, ¿verdad? O sea, 50. Entonces, si yo veo una situación muy concreta de este enunciado y lo relaciono con un ejemplo, pues estaría pensando en que el 50 es 10 veces el 5. ¿Estamos de acuerdo? Sí. O que el 100 es 10 veces el 10, ¿no? O que el 80 es 10 veces el 8. Entonces, fíjense, hay una relación, ¿eh? Fíjense, ¿qué está pasando? ¿Cómo el 5 se convierte en 50? Multiplicándolo por 10, ¿no? ¿Cómo el 10 se convierte en 100? Multiplicándolo por 10. Entonces, efectivamente, sí, efectivamente, sus compañeros que estuvieron contestando que la respuesta era el inciso B, están en lo correcto, ¿sí? Un número es 10 veces otro número. Como estamos hablando de dos números, pues tenemos que utilizar letras diferentes, es lo más recomendable, ¿sí? Entonces, el número que es 10 veces otro número, pues un número que es 10 veces sería Y, ¿de acuerdo? Y el otro número tendría que ser X, ¿sí? Te lo pongo aquí. Si X vale 5, pues Y tendría que ser 10 por 5, o sea, 50, ¿sí? Hay que analizar esto con ejemplos para que se les haga más entendible, así como esto de darles la idea de cómo ir razonando con ejemplos muy concretos que cumplan esa propiedad o esa condición que dice ahí, también les ayuda a entender mejor el lenguaje algebraico. Ok, vámonos al 13. La cuarta parte de un... La A. No, la A no. Dice la cuarta parte de un número más su tercera parte. ¿Qué significa la cuarta parte? ¿Qué operación es? Yo les digo la cuarta parte de 20. ¿Qué me contestan? Inciso B. 5, ¿verdad? Que sería una división. Y si decimos más su tercera parte, pues también es otra división. Primero dividimos entre 4 y la otra es entre 3. Sí, la respuesta es el inciso B. ¿De acuerdo? La cuarta parte de un número más su tercera parte es el inciso B. Estamos hablando del mismo número. Por eso aquí no ocupamos utilizar otra letra, porque estamos hablando de que es el mismo número. Dice la cuarta parte de un número, luego más su tercera parte, ¿sí? Por eso es correcto el inciso B, X entre 4 más X entre 3. Bien, el 14. ¿Cuál sería la respuesta del 14? Palabras claves. Un número es... La B. ¿La B? Dice, un número es... Un número es... profe. La D. Sí, es que fíjense bien, dice, un número es igual a otro número aumentado en 10. ¿Qué significa la palabra aumentado en matemáticas? Yo te digo, a tu edad, auméntale 10. ¿Qué estás haciendo? Suma. Sumando. Entonces, realmente, un número es igual a otro número aumentado en 10. La respuesta correcta sería el inciso D, de dedo. ¿De acuerdo? La respuesta del 14 es el 10. Ok, el 15. ¿Cuál es la respuesta? Producto. ¿Qué operación matemática está relacionado ahí?
Si yo te digo, ¿cuál es el producto de 5 y 2? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué operación? Sería el C. Primero dígame qué operación, a ver. ¿Qué significa la palabra producto en matemáticas? ¿Con qué? Multiplicar. Multiplicar, así es. Y me dice que son dos números. Vamos a multiplicar. Entonces, es la C por 2. No, porque no me dice que multiplique por 2, no me dice el doble. Me pide que multiplique dos números. A ver, si yo te digo el producto de 5 y 2, ¿qué haces tú? Multiplicas 5 por 2, ¿no? Si yo te digo el producto de 10 y 3, ¿qué haces? Multiplicas 10 por 3. Si yo te digo el producto de 10 y 5, ¿qué haces? Multiplicas 10 y 5. No sé si me doy a entender. No te está diciendo que tiene que ser precisamente multiplicarse por 2, sino que te dice que son dos números distintos. ¿De acuerdo? El inciso E. El producto de dos números. Bien. El primer valor no sabemos quién es, por lo tanto lo llamamos X. Nuestro primer número sería X. Nuestro segundo número, porque nos pide dos números, pues ya no puede ser X porque ya lo usamos, tendría que ser Y. Y luego me dice el producto de dos números, pues significa entonces que tendríamos que contestar con el inciso B de bueno. Es X por Y. Nada más recuerden que en el álgebra ya no ponemos las X como sinónimo de multiplicación porque se confunde con la X. ¿Sí? El inciso B, esas dos letras pegaditas significa multiplicación ya en el álgebra. ¿De acuerdo? Entonces señalen por favor en el 15 el inciso B de buenos. El producto de dos números se representa como XY. Ok, área de un rectángulo. ¿Cómo calculamos el área de un rectángulo? Sabemos que es un rectángulo. Figura de 4 lados, ¿verdad? Pero donde dos de sus lados tienen la misma medida y los otros dos, pues tienen otra medida, ¿verdad? Como el borrador, como el pintarrón, como la puerta, esos son rectángulos. ¿Y el área? ¿Cómo calculamos el área? El área de un rectángulo se multiplica lo que sería su largo por su ancho. O su base por la altura, por si quieren verlo así, aunque es más correcto decir largo por ancho. ¿Sabemos cuánto es el largo? No. Pues sería X. ¿Sabemos cuánto es el ancho? No. Pues tendría que ser Y, porque tendríamos que decir que es otro valor. Y entonces, el área de un rectángulo, pues jóvenes, en realidad es la misma respuesta del número 15, sí. Es la misma respuesta del número 15. Está en el inciso C, nada más que ahí el puntito, en lugar de ponerlo a media, se les puso abajo. Pero es X por Y, donde X representaría el largo y Y tendría que representar el ancho, o al revés. X podría representar el ancho y Y tendría que representar el largo, ¿sí? Entonces 16, inciso C. 17, número par. A ver, ¿cuál es la representación de un número par? Sí, dígame. Los números son iguales y que sería, como no sabemos cuál número es, sería la D. X por X. Y eso sería un número par. A ver, fíjese bien. X por X significa multiplicación, ¿eh? Entonces imagínense. Es la E. Me equivoqué, profe. Me confundí. Es la E para mí. Fíjense, es un número que sea par. Hace ratito cuando estuvimos analizando lo de los impares, pues fíjate bien, si el número es 1 y lo multiplico por 2, se hace par. Si el número es par y lo multiplico por 2, sigue siendo par. ¿Sí? No puede ser el inciso D porque, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Si X vale 3 y hacemos 3 por 3, que sería el inciso D, me daría 9 y el 9 no es par. Y X por X significaría en realidad elevar al cuadrado. Y no todos los números que tú eleves al cuadrado te va a dar como resultado otro par. Por ejemplo, el 5. Si yo 5 lo elevo al cuadrado, pues es 5 por 5. Me va a dar 25. Eso no es par. Entonces no podría ser la respuesta del inciso D. Y el E tampoco podría ser la respuesta. ¿Sí? Así es. La respuesta es el inciso C. Para garantizar siempre que un número sea un número par, siempre,
pues se tiene que multiplicar por 2, porque el 2 lo convierte inmediatamente en número par. Si es par, lo deja par, pero si es impar, lo convierte en par. ¿Sí? 17, inciso C. Ok. 18, el cuadrado de un número más dicho número. Yo le puse que era el A. Dice, el cuadrado de un número más dicho número. Estamos hablando de dos números. A ver, fíjense bien. La oración, interpretamos que estamos hablando de dos números distintos. ¿Qué significa la partecita que dice el cuadrado de un número más dicho número? Yo les digo, el cuadrado de 5 más el mismo 5. ¿Se entiende? El cuadrado de un número más dicho número. O sea, Entonces sería el B. ese mismo número, ¿sí? Vamos a pensar en un número que se va a elevar al cuadrado y luego le tenemos que sumar ese mismo número que hemos estado pensando. No tenemos por qué utilizar dos letras. Y la respuesta es el inciso C. Así es. El inciso A parece la respuesta, pero la parte de la oración que dice más dicho número se debe de interpretar o debemos de entender que estamos hablando del mismo número, que le vamos a sumar el mismo número. O sea, si yo pienso en el 3 y lo elevo al cuadrado, pues le voy a sumar dicho número, o sea, el mismo número que le ve al cuadrado, ¿sí? Sí, la respuesta es el C. Vamos al 19 porque casi se nos termina ya la sesión. Respuesta del 19. ¿Qué significa el cubo del mismo número? Es el seno. Ok. La respuesta es el inciso C. La suma de un número, pues lo representamos con X, porque no sabemos qué número es, más el cubo del mismo número. La palabra cubo significa que se multiplica por sí mismo 3 veces, o que lo mismo en notación de potencia sería X elevado a la 3. Nada más, parece que la respuesta del inciso C está en otro orden. Tiene primero el cubo y luego tiene el número que vamos a sumar. Pero recuerden que la suma tiene una propiedad que me permite invertir el orden sin ningún problema, ¿sí? Si yo voy a sumar dos números, pues es lo mismo decir 5 más 12, ¿sí? Es lo mismo que decir 12 más 5. Esa es una propiedad de la suma y también de la multiplicación. Entonces aquí realmente la respuesta es el inciso C, aunque parece que está al revés el orden. Primero hace el cubo y luego hace la suma con el mismo número, ¿sí? Pero es inciso C. Ok, el 20, respuesta. El inciso C. El cociente de entre un número y 32. Ah, muy bien, estamos hablando de una división. Cociente significa división. Dice, traducido, más o menos, la división entre un número y 32. Ese número no sabemos quién es, pues va a ser X, pero sí sabemos que lo vamos a dividir entre 32. Sí, el cociente entre un número y 32 sería el inciso C. ¿Sí? 21. La suma de dos números al cuadrado. Yo le puse que era la A. A ver, ¿qué opinan los demás? La suma de dos números al cuadrado. Está bien. ¿Sí está bien? Sí, jóvenes, es correcto, ¿sí? Dice la suma de dos números y luego esos números, bueno, ese resultado de esa suma se va a elevar al cuadrado. Sí, efectivamente, la única expresión algebraica, ¿sí?, que representa esa situación es el inciso A. Todas las demás representan situaciones diferentes. Ok, vamos al 22. El cuadrado de un número más el cuadrado de otro. Yo le puse la B. La B. La B. ¿Opinan que es la B? Ah, ok, muy bien, excelente. Esa es la respuesta, el inciso B. Muy bien. De hecho, eso me suena como el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Ya nomás le ponemos ahí igual a C al cuadrado y tendremos el teorema de Pitágoras. Sí, es el inciso B. Ok, el 23, para terminar. El D. Dice el triple de un número elevado al cuadrado. La D. La D. Porque lo va a multiplicar al cuadrado. Sí, está bien. ¿Sí? Sí. Jóvenes,
me llevo este ejercicio de tarea porque tengo mis dudas. ¿Sí? Estoy entre el inciso D y el inciso E. Dice el triple de un número elevado al cuadrado. Fíjense bien, ¿cómo sería el inciso D? Si yo les pidiera que hiciéramos el ejercicio al revés. ¿Sí? ¿Cómo es al revés? Miren, aquí nos dan la oración y nosotros la estamos buscando ya convertida en el lenguaje algebraico, ¿verdad? En símbolos. Bien, vamos a hacer el ejercicio al revés. Vamos a ver ahora el símbolo, vamos a ver la expresión, ¿sí? El inciso D, y quiero que me digan la oración. ¿Cómo sería la oración? ¿Sí me explico? Sí, quiero que hagamos este ejercicio al revés. Que vean la expresión, que vean su respuesta y que ahora me digan cómo tendría que ser la oración, cómo tendría que ser el enunciado. Quiero que hagan lo mismo con el inciso E. Que vean la respuesta y que intenten hacer el enunciado, tanto del D como el E. Y que después ustedes, con su criterio, me digan entonces cuál de los dos tendría que ser más adecuado para lo que estamos contestando, si el D o el E. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, maestro, sí entendemos. ¿Me entienden o los confundí? Me confundí un poquito. Ok, a ver muchachos, ahí va de nuevo. Lo normal, lo que hemos estado haciendo durante estos 50 minutos. Leemos la oración, ¿verdad? Por ejemplo aquí, el triple de un número elevado al cuadrado. Y luego nosotros buscamos en lenguaje algebraico cuál sería su interpretación, ¿verdad? ¿Cuál sería su traducción con símbolos? Eso es lo que hemos estado haciendo. Leemos en lenguaje algebraico y luego traducimos a símbolos. Ah, bueno, pues ahora quiero que lo hagan al revés. Ahora quiero que vean esa traducción en símbolos y que la conviertan al lenguaje algebraico. Que me digan su oración. Y quiero que este ejercicio lo hagan para el inciso D y que lo hagan para el inciso E, para que eso les ayude entonces a determinar cuál de los dos incisos pues tiene más sentido con el enunciado que tenemos en el ejercicio 23. ¿Cómo ven? ¿Entendieron la idea? No, me confundió ahora más. Ok, muchachos, bueno, quería que pensaran. Escucho. ¿Quién quiere opinar algo? Acuérdense que yo ya sé. Ajá. Bueno, yo entendí que pusiéramos así como ese inciso E y D, lo hagamos así como con las palabras, como va. Pues sí, así. Eso es lo que pedí. Que esos incisos, el D y el E, lo escribieran ahora con sus palabras. Y que luego vean ustedes cuál de esas dos que escribieron ustedes con sus palabras, cuál de esas dos pues se acopla o se alinea o concuerda con lo que tenemos ahí escrito, para que ustedes vean cuál de las dos tendría que ser la respuesta. No sé si me doy a entender. Sí, ya entendí. Ok, porque yo les puedo decir la respuesta y les puedo ayudar a razonar, pero prefiero que ustedes hagan el ejercicio. Para entender más el trabajo. Sí, eso nos ayuda a entender más este trabajo. Tendríamos que hacer un ejercicio complementario. No lo vamos a hacer el día de hoy. Creo que no vienen sus actividades de plataforma porque pues no nos da la misma cantidad de tiempo. Pero habría que hacer un ejercicio ahora al revés, ¿eh? Habría que ver una expresión y tú tendrías que escribirlo en lenguaje, en oración, con palabras, ¿verdad? Para que te ayude a entender mejor esto. Bien, en el 23 estoy un poquito dudoso en cuanto a la respuesta. ¿Sí? No estoy totalmente seguro que la respuesta sea el inciso D. Yo me inclino más por el inciso E, pero pues quiero que ustedes lo revisen. Dice, el triple de un número elevado al cuadrado. Y entonces después ustedes pues hagan el ejercicio de traducir el D y el E a palabras y luego ya ven cuál sería el más adecuado. Recuerden la jerarquía de operaciones, ¿eh? Tomen en cuenta la jerarquía de operaciones.
Aquí tengo dos operaciones, las pueden ver. Una es multiplicación y otra es elevar al cuadrado. ¿Cuál de las dos operaciones se tiene que hacer primero? Según el enunciado. Según el que queda mejor es el D, ¿no? Fíjense, dice el triple de un número elevado al cuadrado. ¿Qué operación matemática va primero? ¿La multiplicación o el cuadrado? De acuerdo a la oración. La multiplicación. Sí, la multiplicación. Y luego, resultado de esa multiplicación, ¿qué hacemos? La elevamos al cuadrado. Ok, y la mayoría de ustedes opinó que el inciso D. En el inciso D, ¿qué operación tendríamos que hacer primero? ¿Cuadrado? El cuadrado, así es, el cuadrado. En el inciso D tendríamos que hacer primero el cuadrado y después de tener el cuadrado tendríamos que multiplicar. Pero eso no es lo que nos dice las palabras, ¿verdad? ¿Se entiende? Entonces, si razonan junto conmigo, se van a dar cuenta que realmente la respuesta tendría que ser el inciso E. Inciso E. Así es. Tendríamos que multiplicar primero y después tendríamos que elevar al cuadrado. Pero para indicar que esa multiplicación tiene que hacerse primero, es necesario poner unos Un paréntesis. paréntesis, así es. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, muchas gracias. Les agradezco su asistencia. Los invito como su tutor a que se pongan las pilas, a que le echen muchas ganas porque estamos por cerrar el segundo parcial. ¿Sí? Estamos en contacto. Ya tienen su actividad número 12, ya contestada. Ya hagan el favor de subirla el día de hoy para que no dejen pasarlo, para que no se les atrase. Sí, estamos al pendiente. Que tengan una... ¿Ponemos el nombre de nuestro en el chat, profe? Sí, por favor, pongan su nombre en el chat para la asistencia. Que tengan una excelente tarde de mi parte el día de hoy, sería todo. Profe. Gracias, profe. Adiós, buenas tardes. Hasta luego.